El sanchismo se estudiará algún día en las facultades de medicina, porque es una patología. Hay 300 familias que hace 200 años que mandan. Mucho hablar del señorito andaluz, hablemos del señorito catalán. Cuando venga Puigdemont, bueno, yo lo primero que haré será invitarlo a comer a mi casa, por supuesto, de pagar el peluquero. No tiene nada suyo, todo se lo ha quitado a los demás. Sánchez no les puede dar más de lo que les ha dado. La independencia no se la va a poder dar. Por lo tanto, es una relación que está agotada, porque se les rompió el amor. Hoy es tiempo de hablar con un cronista irreverente de la apasionada y apasionante realidad política española. Dicen que fue fregaplatos, cantante de ópera, creo que barítono. Yo sé que fue guionista de Luis del Olmo. Lo podrían o lo pueden ustedes ver en Cuarto Milenio prácticamente todas las noches, escuchar con Carlos Herrera en la COPE, y es autor de bestsellers que creo que han marcado época. El que más impacto provocó en su momento era PSC, Historia de una traición, y tienen, como comprobarán ustedes ahora, un verbo torrencial, un humor afilado y una inteligencia supina. Bienvenido a Periodista Digital, Miquel Jiménez. Bien hallado, mi querido Alfonso. No he dicho en los bestsellers el que tengo en las manos, que es Miquel Jiménez, el autor, que eres tú, y el título es un título de impacto. Dice, ¿cómo Sánchez destruye España? Y es la pregunta que te hago. ¿Cómo Sánchez destruye España? Pues es muy simple, no amándola. La izquierda española tiene una característica singular respecto a las otras izquierdas, que es que aparte de ser desastrosa en sus métodos y sus planteamientos, es antiespañola. Yo siempre lo explico, vas a cualquier país y hablas con gente de izquierdas, en Francia, por ejemplo, en Alemania, en Italia, y son de izquierdas, pero más que la madre que los parió. Ahora no les toque su país, porque son patriotas. En España es al revés. España, si quieres ser de izquierdas y que te caiga una subvención jugosa para hacer una película de 3 horas con una silla en medio y un pescado encima y decir que eso es una alegoría del patriarcado, has de decir que España es una porquería, es lo peor. La historia de España es una historia de crímenes, de asesinos, Nunca he entendido muy bien esto hasta que, haciendo la disección de este libro, que yo les recomiendo que compren, Cómo Sánchez destruye España, porque a ustedes que más les da y a mí me hacen un favor, claro, pues uno tiene sus gastos. A ti y a España le hace un favor. Muchas gracias, muchas gracias. Hombre, prefiero que se lo hagan a España antes que a mí. Pero pensé, ¿y por qué esta gente le tiene tanto odio a España, a todo lo que es España, nuestra historia, nuestros logros, nuestras fuerzas armadas, nuestras instituciones? Pues porque se sienten inferiores y porque todo lo que represente unidad, todo lo que represente igualdad, fíjate qué paradoja, Alfonso, igualdad entre los españoles, a ellos como que les reconcome, porque son aristócratas. La izquierda española es la más aristocrática del mundo. Y Sánchez, por supuesto, es el epítome de esa izquierda, es el más odiador de España precisamente por eso, porque sabe que España significa lo que él no quiere en absoluto. Y también porque es tonto, digamos las cosas como son. En tu libro haces un repaso conciso, directo, meticuloso, casi quirúrgico, distintos aspectos. Hablas de las Fuerzas Armadas, de la razón por la cual lo militar está vituperado, hablas del separatismo, hablas mucho de la prensa, del feminismo, prácticamente de todo. Tu conclusión la tenías antes de hacer el libro, pero una vez concluido, digo, ¿es Sánchez lo peor que hemos tenido desde que se murió Franco hace ahora 50 años? Sin duda alguna, es que no hay duda sobre ello. El sanchismo se estudiará algún día, y no tan solo en las facultades de ciencias políticas, no,
se estudiará en las facultades de medicina, porque es una patología. Lo de este hombre es una patología. Él es un virus que se ha inoculado en España, también hay que decir que con un cierto laissez-passer por parte del pueblo español. Las cosas como son. Lo que está pasando en España, si pasara en cualquier otro país, las calles estarían a reventar. Hablaba el otro día en el Parlamento Europeo, que es esa especie de balneario que pagamos entre todos, para los abueletes de todos los partidos de Europa. Pero hablaba un señor sueco, que a pesar de ser sueco lo que decía tenía sentido, y dice, yo es que en mi país, un primer ministro que hubiera hecho el 0,1% de lo que ha hecho Sánchez en España, estaría cesado, dimitido, le habrían hecho un impeachment, en fin, los suyos propios. Sánchez tiene la virtud de que ha nacido en un país donde la gente es demasiado buena. Pero te refieres, vamos a ver, hay distintos niveles. Está un nivel que es la opinión pública, sí, que ahí coincidimos, está el partido también. Es decir, cierto que los personajes, los individuos pueden marcar la historia, que no todo es cuestión marxista de masas, no, puede haber individuos que realmente influyan en la historia. Y Sánchez ha influido en la historia, los últimos años de la historia de España, pero para eso hace falta la colaboración de un partido, la cooperación de los medios de comunicación, el silencio del IBEX, el pesebrismo de la prensa, hace falta muchas cosas y todo parece haber coincidido con Sánchez. Por lo menos eso dices en tu libro, ¿eh? Es que es un imán, esta criatura es un imán, no árabe, que también, al paso que vamos, sino es un imán para todo lo malo. Fíjense en la gente que le rodea, que dices, pero a ti, la selección de personal, macho, sí, eso es verdad. ¿Quién te la hace? Hemos conocido muchos partidos socialistas, pero lo que hay ahora, primero, ya no es el Partido Socialista de Felipe y de Guerra y los cafelitos del hermano, que al final los cafelitos del hermano se han quedado en Bulgaria con V, sí, al lado de esto. Sánchez se ha creado un partido propio que ni es socialista, ni es obrero, ni es español. PS, Partido Sanchista, punto, siguiendo el ejemplo del PRI mexicano, ¿no? Con lo cual, es verdad lo que tú dices, no hubiera llegado tan lejos, pero también hay que tener en cuenta que él, a pesar de que no le guste, es español. Y la tradición del lazarillo y la picaresca es fantástica. Yo, la escena de la cortinica y detrás la urna y poniendo, me recuerda el referéndum de Cataluña, que se traían las urnas con los votos llenos de casa. Y dices, coño, qué práctico tú, así se ganan las elecciones. Sánchez es un truchimán, es un señor que se dedica a hacer sisas, a engañar a la gente, y claro, le ha ido muy bien, hasta que los señores con togas negras y los señores con uniformes verdes han dicho, hombre, joven. Pero tú estás entonces en la tesis de que estamos al final de la escapada, de que la peripecia Sánchez, que ha durado un septenio, 7 años largos, ¿eh? Sí, señor. Pero, bueno, primero un detalle, es decir, el PSOE desde la muerte de Franco casi gobierna más de 28 años, casi 29 años, que manda casi 2/3. Y Sánchez lleva más de 7 años. Tu impresión, tu opinión, tu percepción, ¿es que hemos llegado al final de la escapada, que esto se acaba, que el régimen se acaba? No, yo creo que se acaba Sánchez en tanto en cuanto que personaje. Ya. Igual que se ha acabado Koldo, igual que se ha acabado Ábalos y tal. Lo que ha dejado, la semilla del mal, el huevo de la serpiente, eso seguirá ahí. Y hará falta mucha energía y mucho vigor democrático para erradicar del sistema constitucional español los malos modos y ese mundo clientelar, porque claro, macho, de este tío vivía mucha gente. Yo no me refiero a esas secretarias entrañables que se llamaban Piluca todas y que eran monísimas, no. Bueno, tú sostienes en Cómo Sánchez destruye España que la creación de personal dependiente de la administración es clave en todo el tinglado y que él es el gran creador de Estado dependientes, ¿no? Totalmente. Ha creado, si ya teníamos una administración improductiva bastante grande, ahora eso se ha desmadrado. O sea, no hay país que soporte las autonomías, las diputaciones, los consejos comarcales y el Dios que los menea a todos. Y claro, todos con el culico siempre apretado diciendo que el señorito me ponga buena cara. Esos harán y votarán lo que tú les digas. Todo eso hay que acabarlo.
Buena pregunta, y para ir por puntos. Es exactamente, vienes de Cataluña, ¿es igual en Cataluña que en el resto de España? ¿Hay peculiaridades que no tenemos nosotros? Hoy he visto datos, por ejemplo, he visto datos que no tienen nada que ver con la política, que hay más ocupación en Cataluña que en el conjunto de España total, que hay más delincuencia rateril en Barcelona que en ninguna capital española. Pero son detalles. Yo me refiero el panorama político. El factor independentista modifica muy radicalmente las cosas porque no hay ninguna región de España donde el apoyo a Sánchez, por lo menos numérico, sea más alto que en Cataluña. Y la clave para próximas elecciones va a ser Cataluña, para él. Sí, siento decirlo, Cataluña en un momento determinado se dio un golpe con un pollete en la cabeza y se quedó atontada. Porque, claro, son años y años y años de mataraca de somos una nación, somos diferentes, etcétera, etcétera. De forma y manera que el sin Dios que se vivía en Cataluña desde las épocas de Pujol, se ha exportado al conjunto de la nación española. Es decir, las mismas maneras, los mismos trapicheos, todo esto que se ve ahora en toda España, los que somos catalanes y vivimos en Cataluña, ya lo hemos visto. Pues hemos visto un tío meterse en un maletero y fugarse, y dejar a todos los suyos ahí colgados como una paraguaya, que el día siguiente, nosotros aguantaremos, y él, al día siguiente, adiós, Maribí. Entonces, Cataluña no es que sea diferente, es que es la creadora de todo este sistema horroroso que padecemos. Y claro que apoyan a Sánchez, porque tú te crees que alguien como Salvador Illa, que tiene cara de ser un señor que parece que te va a dar el pésame cada vez que se te acerca, aquellos que cobraban los muertos a domicilio, los muertos, pues eso es Illa. ¿Tú te crees que Salvador Illa sería algo en la vida y cobraría lo que cobra si dependiera de su talento y de sus habilidades? No, ¿verdad? Pues... Pero siempre hemos tenido, Miguel, el resto de la España más pedestre, más rural, a ver a Cataluña, si no con envidia, un poco como mirábamos casi a los franceses. Pues como una región de España se editaban más libros que en ningún sitio, salían cantantes que no aguantábamos, pero que ahí estaban que bien, la gente iba muy mal vestida porque se ponen siempre unas camisas negras que parecen mafiosos, pero con cierta elegancia. Gaudí salía de allí, la Sagrada Familia es preciosa, la ciudad es maravillosa, y escribes tú, hablando de tu Cataluña, dices, y hablando de las élites catalanas, dices, despreciables, es textual, miserables, carroñeras y cobardes. Supongo que estás hablando de la burguesía catalana. Por supuesto, esa burguesía catalana que cuando se acabó la sacarocracia en Cuba, cuando Cuba dejó de ser España, que no era una colonia, sino que era una provincia española, a ver si la gente se entera, los catalanes dijeron, hostia, hemos perdido dinero aquí. Y la burguesía catalana, que siempre ha sido muy gandula y muy vaga, y han sido, como decía José Pla, unos grandes copistas, pero muy poco creadores, se dirigieron al gobierno de Madrid y dijo, mire, vamos a hacer unas cosas de telas. Usted no nos va a cobrar impuestos, ¿vale? Y al resto de España, el señor de Andalucía, por ejemplo, que había una gran industria textil, le va a freír a impuestos. Y entonces nosotros le ayudamos a pagar el gasto a usted. Y el gobierno de Madrid, que en Madrid jamás han entendido con el tipo de truanes con el que se las tenían que haber, pues dijo, pues encantados de la vida. Y el señor de Linares decía, oiga, a mí porque me cruje usted impuestos y ese señor de Tarrasa no le cobra nada. No, el hecho diferencial. Es el hecho diferencial. El hecho diferencial es que en Cataluña hay 300 familias que hace 200 años que mandan, Alfonso. Y eso, mucho hablar del señorito andaluz, hablemos del señorito catalán, que tendríamos mucho de qué hablar. ¿Qué pasará cuando vuelva Puigdemont? Porque tal como se está perfilando las cosas, no hay que descartar que pueda volver, a lo mejor no. Pero ¿qué pasará cuando vuelva? Y si es cierto la leyenda urbana que corre por Madrid de que Junts está en las últimas, que Alianza Catalana se lo come por los pies, que es todo eso. ¿Qué hay de todo eso? Pues mira, Galia es divisa in partes tres, que decía el clásico. Primero, en Junts, hoy en Sílvia Orriols y Alianza Catalana, iban todos corriendo al váter y a decir no hay papel. ¿Por qué? Porque la señora Orriols, que a mí me parece execrable,
porque es el separatismo llevado a niveles ya paroxistas. Dice, no queremos inmigración ilegal. Perfecto, yo estoy de acuerdo en eso. Pero es que a los españoles los considera inmigración ilegal. O sea que yo, que soy barcelonés, y hombre, acento gallego no tengo, ¿verdad?, ni andaluz, yo sería un señor a expulsar de Cataluña. Dios nos libre si llega a mandar. Pero eso al votante más cafetero de Junts le gusta. Ya. Y hay muchos cargos orgánicos, alcaldes incluso, que se han pasado a Alianza Catalana, de la cual algún día sabremos quién paga. ¿Quién paga el dinero? Sí. Pero en cuanto a la segunda parte de su pregunta, caballero, cuando venga Puigdemont, bueno, yo lo primero que haré será invitarlo a comer a mi casa, por supuesto, y le pagaré el peluquero, porque es un señor que, en fin, no tiene nada suyo, todo se lo ha quitado a los demás. Con lo cual, está muy bien. Vendrá y se llevará la sorpresa de darse cuenta de que han pasado los años y que en Junts hay unas, iba a decir una palabra que empieza por H y acaba por S, que es hostias, pero no la voy a decir, por ver quién se queda el chiringuito. Junts son los neoconvergentes, los herederos de Pujol. Ese señor que ahora no puede declarar, pobrecito. ¿Y van a seguir mucho tiempo, en tu opinión, unidos sosteniendo a Sánchez? ¿O lo que anuncian que rompen y que se van, va en serio? Porque no sabemos. Vamos a ver, ellos hacen números y las próximas municipales les pegan un palo Ya. que los crujen. Y estos tíos viven ahora de eso, de los ingresos de los municipios y las diputaciones. Como que todo es política basada en la pela, en el dinero, yo creo que se radicalizarán más y dirán, a ver, Sánchez no les puede dar más de lo que les ha dado. La independencia no se la va a poder dar. La amnistía, pues veremos si se aplica o no se aplica. Pero en todo caso, más allá, ¿qué va a hacer? ¿Instaurar el derecho de pernada? No creo. Por lo tanto, es una relación que está agotada, porque se les rompió el amor de tanto usarlo. En Cómo Sánchez destruye España, en tu libro, tienes un capítulo casi completo en que hablas de los paralelismos entre el Frente Popular del 36, el anterior al 36, y lo que está pasando ahora. Y creo que llegas a dar hasta cifras. Dices que si uno lo analiza fríamente, hay más de un 90 o 90 y tantos % de paralelismo en lo que tenemos ahora con Sánchez, el Frankenstein que ha montado, y lo que teníamos entonces. Sí, eso es muy peligroso. Gracias a Dios, la gran diferencia estriba en que no hay muertos. Sí. De momento, de momento. Pero sí que empiezan a haber agresiones físicas y sí que empiezan a haber espíritus iluminados como Pablo Iglesias, que dice, si el gobierno nos necesita para machacar a la derecha, ¿qué dices? Hombre? Reventar, la palabra que usó fue reventar. Reventar. ¿Qué dices? Hombre, campeón, tú te has mirado al espejo. Ya. ¿Qué vas a reventar, querido? Bueno, este fue, si te acuerdas tú, Miquel, el que estando de vacaciones en Asturias, a 32 kilómetros de su casa, pintaron en el asfalto "fuera rata" y llamó a la Guardia Civil Sí, sí. y vino corriendo a Madrid, porque pensó que lo iban a correr en pelo. No estaba ni su nombre, "fuera rata". No, y consideraba que era terrorismo que le pusieran a Manolo Escobar Al lado del cantándole Chale. el que viva España, que dices, tienes la piel muy fina tú, ¿eh? Al lado del Chare, pues sí, es el que quería retar. Pero si se produce ese paralelismo, ¿cómo acabamos? O sea, ¿qué escenario ves tú? ¿Qué va a pasar en esta España nuestra en los próximos meses? Ahora tenemos al PSOE inmerso en un caso, en la corrupción, no iba a decir un caso que es corrupción constante, cuando no es porque uno mete mano, es porque sale del baño con la bragueta abierta, cuando no es que coloca a su sobrina, el día que no es una comisión, o sea, lo tienen todo. Pasa que se queden preñados. No, a este paso se quedan preñados. No lo descartes, ¿eh? No, digo, cuando dice que cuando te pasa de todo, y digo, entonces hemos entrado y esto parece que no se sostiene. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué escenario ves tú? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se van a convocar elecciones? ¿Qué resultado saldrá de las urnas? ¿Cómo se conformará el gobierno? ¿Qué puede cambiar? Y si España tiene remedio. España, empecemos por el final, tiene mal arreglo, que no remedio, mal arreglo. Para que España pudiera arreglarse, habría que hacer un reset y decir, señores, hasta aquí. Terminas tu libro, terminas Cómo Sánchez destruye España, con eso mismo, dices el reset España. No sé si dices el necesario reset, no recuerdo ahora. Sí, necesario. El necesario reset España, sí. La Constitución nos ha funcionado muy bien, pero hay cosas que hay que cambiar.
porque se han visto que no funcionan. Las autonomías no funcionan. Véase la famosa pandemia, que cada uno hacía la guerra por su cuenta, véase la DANA. El Estado necesita recuperar competencias en orden público, por ejemplo, en educación, sin duda alguna. No puede ser que haya la tira de libros diferentes y que depende de dónde hayas nacido, de España, te expliquen A o te expliquen B. La sanidad. Un español debe ser atendido por la sanidad pública en cualquier lugar del territorio nacional con una misma tarjeta. Y sobre todo esos criterios de unificación que tanto le asustan a Sánchez, ¿no? Que es decir, oiga, mire usted, las autonomías no hacen nada que no pueda hacer una diputación. Y la diputación no hace nada que no pueda hacer un ayuntamiento. Entonces, ¿por qué que se crearon las autonomías? Pues porque había que dar apariencia de que la democracia iba en serio y había que contentar a los catalanes y a los vascos y tal. Oiga, pijadas. Aquí de lo que se trata es de que el país sea moderno, eficaz y funcione. Lo que decían de que las autonomías servirían para acercar la administración al ciudadano, es al revés. Han creado unas nuevas clases de señoritos que son los que mandan en su cortijo. Entonces, hay que hacer cosas como esa, el sistema electoral, en fin, ahora sería muy largo explicarlo, ¿no? Pero cuando dice el sistema electoral, es exigir un mínimo, por ejemplo, además es paradójico que alguien viniendo como tú de la periferia hable de eso, es decir, si estableciésemos un mínimo del 5% nacional del voto, como ocurre en muchos países, muchas de las formaciones que ahora tienen peso en el Parlamento en Madrid no estarían. Y mejor que nos iría a todos los españoles, porque las ideas han de ser ideas, pues no sé, de derechas, de izquierdas, de centro, liberales. Lo que no puede ser es que haya partidos que defiendan el uso de la zampoña y otros el uso de la pandereta, porque eso es una ridiculez. En política lo que cuenta es la lógica, el razonamiento, los números, y aquí no. Aquí hemos dado cabida al folclore hasta el punto de que hay traductores en el Congreso de los Diputados y de la Soberanía Nacional, que claro, catalán-castellano. Yo propuse, dije, me parece una injusticia esto que han hecho, y el silbo gomero, ¿por qué no introduce? Claro, hombre, perdona, es que llega un momento que dices, no, y el castúo, por ejemplo, extremeño, y el panocho murciano, vamos a ver, ¿vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? Entonces, remedio tiene malo. El sanchismo yo creo que está en las últimas, pero no me preocupa tanto el sanchismo como lo que dejará detrás de sí. Porque si se producen unas elecciones y como indican las encuestas, pues una alianza entre el Partido Popular y Vox, que es difícil, pero bueno, llegar a gobernar España, ¿con qué se encontrarían? ¿Con un solar, Alfonso? ¿Con un solar? Solo en política internacional, volver a recuperar el crédito que tenía España cuando estaba don Juan Carlos de Rey, imagínate, don Juan Carlos esto de Marruecos lo hubiera arreglado descolgando el teléfono diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo ahí? Me tocó los cojones. Y si hubiera acabado el misterio, claro, don Felipe esto no lo puede hacer, ¿qué le vamos a hacer? Y el presidente del gobierno pues no es Felipe, ni es Aznar, ni es Calvo Sotelo, ni es, por supuesto, el presidente Suárez. Entonces todo eso hay que recomponerlo y es muy difícil. Pero tú ves elecciones a corto plazo y cambio de ciclo. A ver, yo creo que elecciones va a tener que haberlas, porque primero este señor ya no tiene mayoría parlamentaria. Ya. En estos momentos. No ha podido aprobar el techo de gasto, con lo cual los presupuestos ni loco los va a aprobar. Y es porque tiene que contentar a socios que son muy diferentes. No tiene nada que ver un podemita con uno del PNV, es decir, son cosas absolutamente opuestas. Y yo creo que más tarde, más pronto que tarde, va a tener que convocar elecciones. Irán a por todas. Los fachas, los buleros, sí, nos van a decir de todo menos bonicos. Pero yo creo que acabará imponiéndose el sentido común y quizás antes del verano veamos elecciones en España, sí, Dios quiera. En Horizonte, que es un programa en el que tú sales con frecuencia, has denunciado, textual también digo, frase tuya, a medios como filiales de partidos, es decir, has denunciado un periodismo que vive amarrado a un pesebre político. Eso tampoco es nuevo en España. ¿Qué es lo que hay de novedad en eso? ¿La cantidad, la fidelidad, la sumisión? ¿Qué es lo que hay
Yo te digo mi opinión, pero te lo digo después. Mi opinión, después de 50 años de profesión, es que el periodismo nunca ha estado tan bajo como ahora. Pero también es una opinión de viejo, de señor mayor, que mira hacia atrás y dice, hombre, qué mal está todo ahora. Pero tú tienes la misma percepción. La misma, yo creo que es no vejez, sino experiencia. El país, cuando estaba el Jesús del Gran Poder, Jesús Polanco, era PSOE. Sí. Felipe salía y decía, mañana os voy a cortar los pelendengues a todos, y el país hacía una editorial diciendo, qué bien que nos van a quitar un problema de encima. Pero quien decía esas cosas era gente que sabía escribir y tenía lecturas. Quizás es peor eso, porque te das cuenta de que la cultura no sirve para nada en el fondo, pero era gente con una cierta capacidad de raciocinio. Ahora, eso mismo, te lo dicen unas poligoneras chillando, como si estuvieran vendiendo verduras, y que me respeten y me perdonen las verduleras, que las quiero mucho, y se llevan una lana importante al mes. Entonces dices, ¿ha bajado el periodismo? Claro, el kilo de periodista está baratísimo. Vas al mercado y dices, pon un kilo de periodista, y casi que te dan dinero. Y los medios se han vendido al poder, bueno, porque la crisis del sector es grande. No hay tanta publicidad como antes, no hay tanta demanda. El papel, por ejemplo, ya no vende, Claro, sí. eso ya se ha acabado. Los nuevos medios, que son los digitales, por ejemplo, este en el que nos encontramos, se han tenido que buscar la vida, pero tienen la competencia del señor que tiene un móvil, va por la calle y graba. Sí. Y esto es así. Entonces, los que les gusta comer caviar y pisar moqueta han dicho, pues, oye, nos vendemos al mejor postor, que siempre será el gobierno de turno. Los políticos son distintos a nosotros, tenemos la clase política que nos merecemos. O sea, decir, porque no me entra en la cabeza que los políticos sean una raza aparte, que sea peor que el conjunto de la ciudadanía. Los políticos supongo que sean tan malos como somos el resto de los españoles, y son muy malos, ¿eh? Bueno, no te estoy hablando de Ábalos, ni de Coldo, no, ni general. de Cerdán, del común, son muy malos. Hay un estudio que hizo la Universidad de Massachusetts que demuestra que los políticos tienen el cuajo más grande que el resto de los seres humanos. Tienen un cuajo desproporcionado. No, a ver, todos somos interesados. La frase esa de, se ha robado 100 millones, coño, y yo, si pudiera... Claro, esto se escucha. Eso lo dices en el libro. Sí, es que es así. En tu libro, en Cómo Sánchez destruye España, y a mí se me ha quedado muy grabado, pones 3 ejemplos de lo que es muy malo, y pones uno de esos, dices, bueno, yo también lo haría. O sea, claro. Y si tú me parece que es como el peor, bueno, que roben, pero que sean los míos. Sí, hombre, eso lo... Mira, yo no lo he expresado tan bien como lo expresas tú, pero está en tu libro. En Cataluña eso yo lo he oído personalmente, decir, bueno, sí, Pujol era un ladrón, hombre, pero es de los nuestros, dice, bueno, hombre, pues nada, tranquilo, ya podemos irnos a dormir tranquilos. Es esa simpatía hacia el pícaro. A nosotros nos falta la austeridad protestante. Yo estoy muy contento de ser católico, pero reconozco que el protestante, que es aburridísimo, la verdad sea dicha, porque su vida, en fin, es una llanura plana, es una plaza dura, pero el mérito del trabajo, es decir, la meritocracia, la austeridad, este tipo de cosas, bueno, parece que las valoran más. Aquí se tiende a contemporizar, es decir, bueno, ¿qué se ha llevado? A ver, 2 millones, pero coño, esto no va a ningún lado. Y claro, es como el señor que tiene unas amigas entrañables. Pues cuando tienes amigas entrañables, las señoras no, pero los tíos nos damos con el código, pájaro, vaya tela, ¿eh? Claro, somos así. Para concluir, te digo, lo he pasado muy bien leyendo Cómo Sánchez destruye España, y una pregunta con trampa. Y con eso concluimos. ¿Cómo concluyes tu libro? Este libro no tiene conclusión de momento. La última frase. Hostia, no me acuerdo. Pues te la digo yo. Dice, viva la libertad. ¡Ay, viva España! Y viva España. Bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias por estar conmigo. Viva la libertad. Y viva España.